Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Empezamos con una nueva clase, esta es la clase número 1 de la asignatura de bioética médica. En esta parte vamos a ver lo que es la introducción, una breve reseña histórica y también la división de la bioética. Bien, para comenzar, la bioética es una rama de la ética la cual se dedica a proveer los principios para la correcta conducta respecto a la vida. La bioética no se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general, entendiendo de esta manera su campo a cuestiones relacionadas con él. Como una breve reseña histórica es que la ética médica es tan antigua como la historia de la medicina. En la primera década del siglo XX, las doctrinas eugenésicas, esterilizadoras y eutanásicas tenían una voluntad académica bastante seria. Más adelante llegarían a abusos inhumanos que estarían por encima de los derechos humanos. Ese fue el problema. Pero para comprender mejor esto tenemos que entender qué quieren decir estos conceptos. Primeramente, la eugenesia. En sí, esta es una filosofía social que defiende la mejora en los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. En palabras un poco más sencillas, la eugenesia pretendería el aumento de personas que fueran más fuertes, más sanas, más inteligentes o de una determinada etnia o grupo social, para lo que se promueve directa o indirectamente la no procreación de aquellas que no poseen esas cualidades, llegando a considerar su aplicación como una ventaja en el ahorro de recursos económicos para un país, puesto de que las personas que tienen alguna discapacidad física o problema no procreen, o sea, no tengan descendencia. El origen de la eugenesia está fuertemente arraigado al surgimiento del darwinismo social a finales del siglo XX. Esta es una teoría social que defiende que la teoría de la evolución de Charles Darwin tiene aplicaciones sociales en instituciones humanas. Está basado en la idea de la supervivencia del más apto, o en pocas palabras, que solamente las personas con características específicas procreen para la descendencia evolucione y sea mejor, pues básicamente serían genéticamente más saludables. Al poner esta idea en papel no se ve tan mal. A todo el mundo le gustaría que la descendencia futura sea un poco más sana. Y esta fue una idea defendida por personajes como Winston Churchill y Alexander Graham Bell. Sin embargo, puesta en práctica es diferente, pues está por encima de los derechos humanos. Y pues una persona que sea genéticamente sana no quiere decir que sea alta, de ojos azules, blanca o rubia. Más que todo está relacionado la genética con algunos que otros problemas, puesto que en algunas personas que son de una determinada raza se puede presentar algún tipo de problema que en otra raza no se presentan. El ejemplo más significativo de la eugenesia es en la Alemania nazi, debido a los diferentes programas de higiene racial, donde estaban presentes las leyes de Nuremberg, el programa de Lebensborn y el programa de Acción T4. Estas son las que vamos a ver a continuación. Primeramente, las leyes del Nuremberg. Decía así, año 1935, aprobación de las leyes de Nuremberg para proteger la sangre y el honor de alemanes auténticos. Un alemán tendría que tener tanto del lado paterno como del materno abuelos que sean 100% alemanes, y así se le consideraría un alemán auténtico. Se prohíbe la unión entre alemanes y judíos o cualquiera que no sea un alemán auténtico. Básicamente esta imagen que podemos ver es una referencia de un ciudadano de sangre alemana, o sea, un alemán auténtico propiamente.
Estas leyes fueron firmadas por Adolfo Hitler en el año de 1935 y son consideradas el marco de la política antisemita. Después tenemos el programa de Lebensborn. Era un programa de procreación en la Alemania nazi, el cual consistía que la sangre alemana fuera preservada para el futuro de la raza aria. Estos niños se convertirían en buenos ciudadanos y en muchos casos se unirían al programa de la SS, que era el cuerpo de combate de élite de la Schutzstaffel. La percepción era de personas altas, rubias y de ojos azules, propiamente que la genética fuera saludable. Por último tenemos el programa de Actium T4, que pues es uno de los más conocidos. Fue implementada en 1939 a 1941. Fue un programa llamado de eutanasia, creado y ejecutado bajo la responsabilidad principal de médicos y enfermeras durante el régimen nazi, para eliminar a personas señaladas como enfermos incurables o niños con problemas hereditarios o incluso adultos improductivos. Se estima que fueron asesinados sistemáticamente entre unas 200.000 a 275.000 personas, aunque fuentes un poco más modernas sitúan las cifras entre unas 70.000 víctimas. El nombre T4 proviene de los cuarteles generales de la organización que ejecutaba estos planes, que estaba situado en Berlín. Y pues por último está la esterilización humana. Relacionado con este tipo de ley también está presente la esterilización humana. Antes de hablar del tema tenemos que entender algo. Primeramente, en la actualidad la esterilización es un método anticonceptivo permanente para evitar la concepción de parejas que ya no quieren tener hijos. En las mujeres este procedimiento es la ligadura de las trompas, mientras que en los hombres es conocido como la vasectomía. Pero, ¿qué pasa cuando la esterilización es forzada? Con anterioridad se practicaba la esterilización. Esta se implementaba principalmente en personas que tenían algún tipo de condición específica, tales como retraso mental, malformaciones genéticas o algún otro problema. Sin embargo, más adelante se fueron implementando en personas que no tenían estas afecciones, en regiones como Estados Unidos, en las cárceles, Alemania, e incluso también en Latinoamérica. Aquí propiamente estamos viendo una manifestación que se dio en lo que es el Perú. Ya vimos que la eugenesia consiste en la procreación de personas que tengan características específicas o que pertenezcan a una etnia, por lo cual en el siglo XIX y XX se practicaba la esterilización forzada, ya que se consideraba su aplicación como una ventaja en el ahorro de recursos económicos para los países. Los métodos del eugenismo del siglo XIX incluían desde la esterilización forzada hasta los genocidios, como ocurrió en la Alemania nazi. Debido a todos estos hechos es que se plantea las bases de la bioética. Lo único que cabría añadir es que no se puede hablar de la bioética sin hablar de la deontología médica y enfermera. La deontología viene de las voces griegas deontos, que significa el deber, y logos, que significa tratado o estudio. En este caso sería propiamente un tratado. La deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional de un médico. Sus conocimientos deben ser básicos para todas las profesiones que ejerce la medicina. Son normas de autorregulación que todos los médicos han aceptado y por ello el deber de acatarlo y cumplirlo está por encima de opiniones y visiones particulares. Pero bien, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Pues bien, la ética y la moral son palabras que teológicamente significan lo mismo. Ethos es la locución griega que significa costumbre, mientras que moris es la locución latina correspondiente a la misma palabra.
tienen el mismo significado pero con una esencia un tanto diferente. La ética. En la práctica, la ética es la ciencia del recto actuar, es la moral filosófica basada en la razón y la ciencia, y la moral pues se refiere a la ética religiosa basada en la fe. El médico, ante todo, debe ser moral, debe anteponer la clínica al lucro, las exigencias de la enfermedad al rango social del enfermo y a los recursos de los que disponga, evitar visitas innecesarias, actos y gestos o palabras que obren en el ánimo del enfermo. Toda la ética médica se basa en que el paciente es el centro del universo médico, alrededor del cual giran todos los esfuerzos médicos y todos los demás factores se subordinan a este hecho. Los códigos éticos de los griegos sobrevivieron y el juramento hipocrático permanecen las bases del comportamiento ético. Básicamente aquí podemos ver el juramento hipocrático de la Convención de Ginebra en 1945. Este juramento es el que se implementa, o pues el que realizan los médicos al estar ya propiamente en la profesión. Bueno, y para finalizar, la división de la bioética. La bioética abarca las cuestiones éticas acerca de la vida, que surge en las relaciones entre la biología, la nutrición, la medicina, la química, el derecho, la filosofía, la sociología, la antropología, la teología y la política. El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano y a sus derechos. Y bien, aquí terminaríamos con la clase de hoy. Esta fue una clase más que todo meramente introductoria, pero ahora ya pueden ver la importancia en sí que tiene la ética médica, y es el evitar que todos estos sucesos que pasaron con anterioridad vuelvan a pasar. Y para las personas que estén interesadas, les voy a dejar un enlace de diferentes videos y diferentes informaciones acerca de estos programas de higiene racial abajo o propiamente en un documento de texto que les dejaré. Bueno, por el momento sería todo, así que nos veríamos hasta la próxima clase.